Hola, les damos la bienvenida a esta nueva conversación orillera. Este ciclo organizado por la Universidad Nacional de Avellaneda y la revista Orillera que editamos en esta universidad intenta reflexionar desde distintos ámbitos del quehacer social, cultural, político sobre esta situación tan particular, este año tan marcado por la crisis sanitaria que ha modificado comportamientos, que ha dejado en evidencia fragilidades. Y hoy vamos a hablar justamente de un tema que atravesó toda esta pandemia, que la sigue atravesando y que dará mucho para conversar, que es el tema del arte. Y en particular, esta vez vamos a conversar sobre la relación entre las artes y las universidades y la pospandemia. Esta conversación está siendo transmitida por las redes sociales de la universidad, también por la radio UNDAP, y es tomada por el programa Formar Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación. Comenzamos dando la bienvenida a nuestros invitados, después los voy a presentar en detalle cuando le dé la palabra. Saludo a Arturo Tacheret, saludo a Ana Moadet y saludo a Damián del Valle. Le damos un saludo afectuoso y las condolencias a la familia de Sandra Torlucci, que perdió su padre hace 2 días, así que desde aquí nuestro saludo y nuestras condolencias. Quiero comenzar esta conversación trayendo un video que estuvo circulando en estos días en la red, no sé si tuvieron ocasión de verlo. Era un video de una señora muy anciana, muy deteriorada de salud, prácticamente ida, ¿no? Hasta que le ponen una música, le ponen el Lago de los Cisnes. Y esa mujer recupera la vida prácticamente y comienza a bailar. Y ha montado el video con tanta sutileza que los movimientos de esta señora lo comparan con el movimiento de una bailarina, y uno se da cuenta que esta mujer ha sido profesionalmente bailarina y esa música la ha devuelto a la vida. Y hay un comentario al pie de este video que habla justamente nuevamente: el arte muestra su poder de sanación. Y me gustaría invitarlos a conversar sobre esta situación tan particular en donde, como nunca, se dio una situación en donde buena parte de la humanidad estuvo encerrada, donde buena parte de la humanidad tuvo que alejarse de sus congéneres, y ahí estaba el arte y ahí estaba la cultura como una forma de vinculación entre los humanos, como una forma de permitirnos escuchar nuevas historias, nuevos relatos, disfrutar de la belleza de las imágenes, de las palabras, de los movimientos. Antes de pasarle la palabra a Arturo para comenzar esta reflexión, quiero saludar a Jorge Calzoni, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, y bueno, comentarle si quiere, por favor, tomar la palabra antes de comenzar esta conversación. No, gracias, Rodolfo. Un saludo a todos y todos nuestros invitados. Un saludo a todas y todos en esta nueva conversación de Orilleras. Nada, simplemente acompañarlos desde aquí. Pido disculpas que ando con algún problema. Estamos en una de las sedes con algún inconveniente, pero bueno, quería compartir con ustedes esta charla, así que agradecerles la presencia y bueno, y me quedo aquí escuchándolos. Bueno, si querés, si tenés tiempo, quédate, y también nos gustaría tu opinión porque sabemos Sí, de por tu supuesto, sensibilidad hacia el arte y la cultura, así que no abunda por muchas supuesto. veces eso, así que queremos aprovecharla. Bueno, entonces, Arturo, en esta relación, pandemia, encierro, crisis, y de pronto hoy en las pantallas, pero aparecieron
películas, obras de teatro, recitales. ¿Cómo ves esta vinculación en donde el arte muestra claramente ese carácter de vinculador y su carácter de construcción también de solidaridades y de humanidad? Te paso la palabra. Perdón, Bueno, antes de pasarte, Arturo, disculpa, te quiero sí. presentar. Arturo es licenciado en guitarra, ya le dije que lo envidiaba muchísimo con eso. Es profesor de grado universitario en música y es el decano de la Facultad de Arte y Diseño en la Universidad Nacional de Cuyo. Arturo, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Jorge, por recibirnos en la Universidad Nacional de Avellaneda. Rodolfo, Damián, Ana, buenas tardes. Bueno, el arte, como decía, en todo momento ha estado presente en toda nuestra historia y quizás ha sido el refugio más notable, más cálido en los momentos de crisis. Y está clarísimo que es lo que estamos viviendo. Yo me anoté, digo, primero le agradezco la invitación para hablar, me encanta lo de hablar desde la orilla, ¿no? Es difícil entrar en un tema de la pospandemia, así que vamos a hablar, o en lo personal voy a hablar de algo que no sé. No traigo respuesta, pero sí en este tiempo muchas preguntas. Entonces he organizado un poco las preguntas que las comparto y luego cuando debatamos, en todo caso, las charlamos. Y para, o sea, más que responderte, acompaño tu pregunta con una primera inquietud que tuve en el momento, me hizo recordar, si bien lo he tenido presente en todo momento, allá por 2012, asistí a un Congreso Nacional de Prospectiva en la Universidad Nacional de Cuyo, se organizaba ahí. Ahí me adentré un poco más en esta metodología y ver qué decían hace 10 años, porque era una apuesta en común sobre estudios de prospectiva, sobre la nueva década, esta, 2020. Y yo lo que hice hoy es rescatar, como para arrancar, lo que había notado en un cuaderno allá en 2012. Y qué desafíos tenía para la universidad y obviamente que para nuestras disciplinas también. Entonces, lo primero que encontré anotado buscando así grande, para 2020, crisis. Crisis ecológica, crisis energética, crisis sanitaria. Evidentemente, algún factor de estos del sistema, o varios, estaban en desequilibrio, se veía el desequilibrio, y la fecha es esta, 2020, crisis. Grandes cambios demográficos, diversidad cultural, función tecnológica, dispersión del conocimiento, ignorancia en nativos digitales, nuevos principios de realidad, convergencia de saberes científicos y domésticos, valoración de la construcción colectiva. Y también me anoté los desafíos que planteaba para las instituciones, para los gobiernos, esos estudios prospectivas que les proponían para este tiempo. Y me anoté aprender a desaprender, visión a largo plazo, romper inercias y vencer paradigmas, ser colaborativos, desarrollar nuevos perfiles docentes ante nuevos perfiles de estudiantes, las redes virtuales, las nuevas instituciones, las TIC como protagonista en los cambios, la integración universidad-estado-sociedad, el abordar conocimiento en forma integral y transversalmente, la flexibilidad curricular, el desarrollo de capacidades críticas y aprendizaje ante la incertidumbre, nuevas organizaciones curriculares no basadas en agrupamientos de contenido. Son algunas de las cosas que me anoté en aquel tiempo y que en ese momento que comenzaba a hacer gestión, en ese caso como secretario académico, que lo fui en 2 gestiones en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO, fue como el mapa, el camino trazado, que también la universidad lo tomó en ese momento. La universidad estaba elaborando su plan estratégico y presentó, en 2013, lo aprobó el Consejo Superior de la Universidad, un plan estratégico a 2021, para llegar con una universidad, con un escenario 2021, que se basa en estas observaciones. Así es, en 2020 nos encontró, yo me organicé nada más para ahora, como para poder iniciar el tema en 3 dimensiones. ¿Cómo nos impactó esto desde lo artístico, el arte,
partiendo de que el arte, como decíamos, es un refugio permanente en las situaciones de crisis. Pero yo me pregunto, ¿cómo va a impactar esto en la pospandemia? Estas interpelaciones que ha tenido nuestra vida cotidiana, porque el arte no refleja sino lo que vivimos. Y me anoté al tiempo y el espacio, como también organizadores de las expresiones artísticas. El tiempo es organización temporal y una distribución extendida de los eventos. Y el problema de la sincronía delegada, me anoté yo, delegamos a un responsable de sincronizar. Lo digo como músico, la música que es sincronía, que es encuentro, son miradas, que es comunicación, en este año ha sufrido, al menos la práctica grupal de la música, de la danza, del teatro, otra forma de construcción. Y bueno, tenemos también en lo cotidiano un tiempo donde organizamos los eventos, las reuniones, lo distribuimos, lo esparcimos más de una forma diferente. El otro día veía, y esto es en relación con el espacio también, me compartía un amigo de la UNA, que está en danza comunitaria, creo que es la materia, Damián, y me compartió el trabajo y veía cómo se habían arreglado yo le preguntaba cómo lo habían trabajado. Primero el tiempo, la sincronía era, bueno, él me explicaba que algunas cosas trabajaban en vivo y otras las acordaban y después se sincronizaban la edición. Y luego con el espacio, que también me lo noté como otro aspecto interpelado en este tiempo, la restricción, esta cuadrícula, ¿no? que estamos viviendo. Si hay un símbolo gráfico de 2020 es el cuadriculado. Y veía la danza en esto, ¿no? Este era el espacio. Cada uno de los bailarines tenía este espacio restringido, ¿no? También para las artes espaciales ha sido un desafío resolverlo. Por otro lado, en lo cotidiano descubrimos los espacios personales, íntimos, son nuestro escenario, si queremos también como artista nuestra inspiración o motivo para luego desarrollar ideas. Uno ya conoce las bibliotecas de cada uno, los objetos de la casa, el lugar. Bueno, mi fondo no dice mucho, no es muy inspirador, pero sí el mate de Ana, por ejemplo, el termo, son todas cosas que ha sido el escenario constante en 2020. En una cuadrícula que en lo personal desafío a romper. Siempre digo, no, tengo como no sé cómo, pero cómo me gustaría romper con la cuadrícula. Creo que esto en formas del arte posteriores lo vamos a ver de alguna manera representado, estos dos, el tiempo y el espacio interpelados, cuestionados, modificados, como elementos organizadores y con criterios organizadores quizá, no digo nuevos, pero creativos, diferentes, que nos puedan plantear otras formas de expresión. La otra pregunta que me hago es en la dimensión educativa, ¿no? Si han resultado, cómo hemos tomado medidas y si esas medidas han sido efectivas, si hemos planteado nuevas alternativas de cursado, evaluación, acreditación, metodología, aplicación de la tecnología, de organización curricular. ¿Qué pasó con eso? Algunas preguntas me llevan a algunas especulaciones en las respuestas, como por ejemplo, tiro una nomás, después podemos desarrollar. Una de las medidas que hemos tomado, y que seguramente ustedes también, como gestores de sus universidades han tomado, de sus facultades, es la flexibilidad curricular en cuanto a las correlatividades. En esta organización, un trayecto curricular que tenemos generalmente pensado de una forma lineal y que una cosa viene detrás de la otra, dada la situación, la situación crítica y las posibilidades, hemos desorganizado eso y hemos visto, y esto lo dicen los docentes, que puede haber otros caminos alternativos, no solamente aquellos que pensábamos en una situación ideal, sino que en la crisis los caminos y las herramientas y las metodologías alternativas también han dado sus resultados, hay que evaluar. Los que han dado buenos resultados con otra alternativa, quizás
posiblemente lleven a cuestionar y a pensar una post-pandemia con interesantes innovaciones en lo académico. Lo mismo en la extensión, los vínculos, los territorios, si esos territorios se han mantenido, si los vínculos eran suficientemente fuertes como para sostenerse en una situación de crisis, si han aparecido nuevos vínculos, si se han profundizado. Nosotros tenemos experiencias muy interesantes con la comunidad de comunidades originarias en el desierto de Mendoza, comunidad Huarpe, donde, por ejemplo, hemos sostenido más fuertemente el vínculo en esa zona, que ni siquiera hay conectividad, que es zona desértica, con una comunidad Huarpe que, entre algunas cosas, con la ayuda del municipio consiguió, bueno, conectividad y pudieron hacer una videollamada. Y eso fue un logro y establecimos una nueva forma de mantener y de mantenernos en contacto con las actividades de extensión. Y bueno, y sin duda que para la investigación va a ser, todas estas preguntas son una posibilidad de iniciar nuevos proyectos o repensar los temas de la investigación en el ámbito de la universidad. Y por último, para cerrar esta primera presentación, la otra dimensión que veo interesante preguntarnos es la de la misma gestión y la política universitaria en estos momentos de crisis. Creo que había una adaptación vertiginosa de los caminos del sistema administrativo, de las formas de gestión, una capacitación de la planta de las instituciones de una forma masiva que no se había dado hace mucho tiempo, y no sé si se ha dado alguna vez que por una causa así, para poder seguir andando, sobreviviendo, tenemos que aprender algo nuevo. Y acá viene un cambio también, una propuesta, un cambio cultural en lo que son las instituciones, en las formas de hacer las cosas, en la forma de distribuir o ubicar el poder también, y los roles y los perfiles de quiénes hacen y qué hacemos dentro de las instituciones universitarias y en las instituciones en general. Y en lo particular de nuestra universidad, somos una universidad que tenemos algunos obstáculos más que por delante, que es no tener una afinidad política ni con el gobierno de la provincia, ni con el gobierno central de la universidad. Y la ausencia de las posibilidades de, por ejemplo, de reunir el Consejo Superior, que costó muchísimo, fue una gran lucha para convocar o encontrar las formas de cogobierno, fue una dificultad. En nuestra facultad, desde un principio encontramos la forma y hemos sesionado en forma normal, pero no lo han hecho todas las facultades, ni lo ha hecho la universidad en forma plena. Y esto sabemos que permite a veces con resoluciones al referéndum de la autoridad, con la falta de participación o de debate, avanzar sobre ciertas medidas, y esto ha pasado tanto en el ámbito de la provincia educativa, de la provincia de Mendoza, como en el ámbito de la universidad. Esto también desde la gestión y desde la práctica política y de cogobierno nos ha desafiado a encontrar unas formas diferentes. No es solamente el encuentro en los consejos, no solamente el encuentro en los congresos, en la legislatura, sino también esta crisis nos ha ayudado a encontrar formas creativas también de gobernar, gestionar y llevar adelante proyectos. Bueno, creo que suficiente por ahora. Sí, Arturo, súper completo y sugerente los temas. Después te voy a pedir, ya que vos sacaste el tema en la próxima ronda, esa experiencia que tuvo la gente de la cultura y de las artes en Mendoza de poder parar una acción del gobernador que en realidad iba limando las capacidades de los centros de formación artística. Así que después, en todo caso, Sí, cómo no. recordemos eso. Ana Moadet, a la que no conozco personalmente, pero ya vía Bit la considero una amiga. Esas cosas de lo digital. Ana es licenciada en cinematografía, es magíster en ciencias sociales,
es decana de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba y es la flamante presidenta de RAUDA, la Red Argentina de Universidades de Arte. Así que bienvenida, Ana, y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Rodolfo, Damián, Arturo, Jorge. Universidad y universidades. No sé si se escucha muy bien. Bueno, y gracias por meterme en este conversatorio de orilleres, porque yo desde que vi ese nombre ahí circulando en la RAUDA me dio mucha envidia. Tal vez porque uno siempre se considera, casi todas las artes han dado orillando, ¿sí? Y desde ahí recién entran, ¿no? Pero en general, las artes son muy de orillar, digo yo. Y tomaré algo de lo que vos planteaste, o nos dijiste cuál era la apuesta que tenías con este conversatorio, y por favor te pido que me hagas así cuando que me señales con la mano por si me voy bueno, de tiempo. Creo que en el inicio de la pandemia, sobre todo, y en medio de toda esa situación tan nueva, que generó tensión, que generó mucha incertidumbre de pronto, que generó incluso angustia, temores, etc. Me parece que las artes aparecieron como con esa capacidad tan potente de las artes de, creo que él es el que dice que en el desorden del mundo crear un nuevo desorden, para no decir un nuevo orden, pero esa capacidad que tienen las artes de en este desorden crear otros mundos, ¿sí? Otros mundos posibles. Y ahí hubo una situación que tiene algo que ver con esto que dijiste al principio, de cierta sanación, ¿sí? De cierta posibilidad de en esa incertidumbre meterse en otros mundos que de alguna manera te podían abrazar, sensibilizar, revisar otras subjetividades, hermanarte con otros, distenderte en la cosa lúdica y pura de lo poético, de lo metafórico, de los sonidos, etc. Me parece sí que hubo un momento que a mí bueno, al menos me generó ciertas alertas de pensar que las artes no pasen a ser el lugar del entretenimiento, sobre todo pensando en los dispositivos tipo Netflix, digamos, ¿no? En los adormecimientos, ¿sí? En los distanciamientos, en los no ver de la realidad, cuando las artes tienen como su esencia el poder visibilizar, escuchar, palpar, etcétera, aquello que no es fácilmente escuchable, palpable, visible. Y me parece que en ese sentido las artes no pueden ser, digamos, saltar todo lo construido socioculturalmente, ¿sí? Y ahí quedan entrampadas en esas tensiones socioculturales de qué se ve y qué no se ve, qué se quiere ver, qué no se quiere ver, digamos, ¿no? O en esas tensiones respecto de cómo funciona el mundo, ¿no? Desde las hegemonías. Diría que las artes de alguna manera, yo me quedé pensando si eran una vacuna, ¿no? No es si eran una vacuna, pero en algún momento relacioné las artes con las potencias de las vacunas, siempre por esta pelea de que se habla mucho de la necesidad de la vacuna, pero no se habla de la necesidad del arte, digamos, en esa construcción de una sociedad sana. Y digo, es una vacuna que no tiene los efectos inmediatos de una vacuna, ¿sí? Ni perceptibles y claramente comprobables.
y las artes siempre operan en un dispositivo a mucho más largo plazo, o en dos dispositivos, diría. En un inmediato, que es en ese momento que escuchás la música, que es ese momento inmediato en el que la bailarina escucha, ¿sí?, la música, que la traslada al otro mundo, ¿sí? Pero también hay una mediatez muy larga en relación al cúmulo de mensajes, de visibilidades, de sensibilidades que atropella el mundo mercantilizante, machista, bueno, ya sabemos, destructor, etcétera, en relación a un mundo más solidario, más sensible, más de subjetividades comunitarias, ¿no? Y bueno, entonces me parece que ahí hay una disputa que sigue vigente, que las artes tienen que seguir trabajando en eso, que somos necesarias en esa tensión, y necesarios y necesarias, cuestionándonos siempre nuestro propio lugar. Es decir, andando y desandando nuestro quehacer en el mundo, digamos, ¿no? Pensando en las universidades que... ayer pensaba bien, las universidades producen conocimiento, pero también tienen que desandar conocimientos, ¿no? Y las artes en general se caracterizan por esa tensión. Construyen deconstruyendo, ¿sí? Creo que esa es una característica de las artes. Me quedé pensando también en cómo, en dos cuestiones más quiero decir de las artes en relación a la pandemia antes de pasar a la universidad. Una es que aparecieron muchísimos, bueno, apareció este dispositivo de las artes como un lugar sanador, distanciador. Otro que fue, emergió una producción muy ligada a la parodia, al humor, ¿sí? Pero no aún, o no que yo haya visto, ligada a una reflexión. Y en este sentido me puse a recorrer lo que fue la pandemia de 1920, esta que dicen que va entre 40 millones y 100 millones, que no está claro si fueron 40 millones o 100 millones quienes han muerto, y cuál fue la producción artística de ese momento, y encontré muy poco, ¿sí? Entonces dije, bien, habrá una resistencia a repensar, tal vez seamos nosotros quienes tendremos que empezar a plantear cómo pensamos artísticamente, cómo reflexionamos, cómo ponemos en tensión esto que nos sucede, ¿sí?, también en las artes. Pero incluso dentro de mi facultad, con los estudiantes, fue toda una tensión que no querían hablar de la pandemia. Tal vez el dolor, el tránsito siempre doliente es complejo, ¿no? Entonces uno necesita poner distancia para empezar a producir sobre eso. Pero bueno, me quedé pensando en esas cosas no resueltas, diría el Arturo, son más bien preguntas que tiro, no respuestas. La otra cosa que también me parece que es importante es toda la tensión que hay en relación a las artes mismas y la pandemia, es decir, la crisis vivida en el Frente de Trabajadores Culturales y en todo lo que es las distintas modalidades artísticas que necesitan del convivio, de lo presencial, necesitan de esa sensibilidad inmediata, la respuesta, la mirada, la corporalidad, ¿no? El teatro, la danza, etcétera. Y todo lo que esta permanente relación con la pantalla, con lo bidimensional, con el primer plano corto, digamos, ¿sí?, con la falta de textura, con la falta incluso de profundidad, cuánto estaremos perdiendo de profundidad, incluso de percepción de cierta profundidad social, ¿no? De la profundidad de construir esa diversidad del mundo que no estamos viendo, sino que estamos muy encerrados en nuestra casa a través de las pantallas y no recorriendo con nuestro cuerpo y nuestro andar otros territorios, ¿no? Bien, todas esas son cosas que me quedo pensando y cómo inciden en nuestro arte o en nuestra producción artística de este año. Creo igualmente que las personas, quizás por suerte, rápidamente construimos mecanismos de adaptación, ¿no?
Y entonces hemos encontrado modos de compartir un coro, grabando con distintos, sobre todo usando las tecnologías, ¿no? Adaptándolas, poniendo las caritas y grabando uno, el otro, haciendo obras de teatro y viendo cómo esas las podemos adaptar, mostrando los planos de detalle del pie que salta y cae, y yo poder vivir la danza desde ese lugar, etcétera, etcétera. Y me acuerdo, y creo que es válido, y creo que eso también es arte, y creo que no merma la potencia de la danza, la música, el teatro, etcétera, la pintura, porque circule por estos canales, sino que creo que son modos de saltar las dificultades. Y acá me acuerdo siempre de el tiempo de las cárceles y de los campos de concentración, que uno en esos espacios también construyó, nosotros y quienes han pasado por esos espacios, y también los presos y las presas sociales, digamos, en las cárceles, se acercan al arte como un lugar, un espacio de construcción de sensibilidades, y se acercan aún en las peores condiciones. Yo recuerdo los campos de concentración de nuestro país, ¿sí? Sin absolutamente nada, o sea, venda, lastimada, colchoneta, etcétera, etcétera, un pedazo de pan en todo el día. Yo reservé un pedazo de miga de pan para ver si podía hacer un algo, como una pequeña esculturita para un compañero que estaba al lado y que se estaba muriendo, porque era lo único que le podía brindar, digamos, ¿no? Una pequeña cosita que simbolizaba, su mujer estaba embarazada, como darle un algo que pudiera metaforizar, que pudiera abrazar como espacio de su hijo, ¿no? De su hija que estaba por nacer. Y a mí me parece que eso es lo que los humanos en general hacemos y trabajamos con el arte. Encontramos en el arte una posibilidad de metaforizar cuando la realidad es muy cruda, la corremos, pero no para eludirla. Esto es lo que debiéramos ver. Que no la corramos para eludir, sino que la corramos para poder ver todo aquello que hay y que en ese momento no se ve, ¿sí? Todo lo otro que nos rebasa, que nos excede, que nos habita aún cuando no lo veamos, toda esa, digo yo, que es esto de estar tan acompañados. Vos dijiste, ya no nos conocemos, pero ya nos conocemos, digamos, ¿no? No nos hemos visto, pero ya nos hemos visto. Con la mayoría de ustedes, digamos, Damián tampoco, Arturo tampoco, sin embargo, ya los considero compañeros porque hemos ido comunicándonos. Y me parece que la otra cuestión que se juega fuerte en estos espacios culturales, en estos espacios en las artes, circulando por las redes y por estos sistemas, es un fuerte sentido de encuentro humano, ¿sí? Es decir, que lo que estamos vivenciando ahí no es solamente el arte en términos técnicos, sino el arte en términos de todo aquello que te puede transmitir en cuanto a encuentro de subjetividades, ¿sí? Eso me parece que es como lo que potenció esa circulación del arte. Respecto de las universidades, me parece que una de las cosas que Ana, nosotros te propongo, Ana, te propongo retomar en el próximo bloque lo de las universidades. ¿Dale? ¿Listo? ¿Te parece? Dale. Ya. Fantástico. Bien, bien. De paso, así la imagen de la amiga de pan que es tan potente. La verdad que tendríamos que terminar la charla acá porque está todo dicho con la amiga de pan y todo lo que representa, pero intentemos remontarla. Damián del Valle es licenciado en Sociología, es director de la Diplomatura de Mediación Cultural que organiza UNA y Flaxo, y es secretario de Desarrollo y Vinculación Institucional de la Universidad Nacional de las Artes. Hola Damián, te paso la palabra. Hola Rodolfo, Arturo, Ana, hola Jorge, tanto tiempo, un gusto verte. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, por supuesto que traigo el saludo y el agradecimiento de Sandra, y no puedo suplantar sus palabras, que muchos de ustedes ya la han escuchado y saben de la potencia
que tiene, así que, bueno, trataré de hacer lo mío y colaborar un poco a este conversatorio tan lindo, tanto desde el tema como el que proponen, como el que se propone, también como el nombre del ciclo, ¿no? Yo coincido que es un gran nombre, el Orilleras, que hace pensar en múltiples lugares desde los que uno a veces tiene que cuestionar el pensamiento estatuido, y las artes en la universidad, si hay algo que hacen, sabemos todos aquí, es eso. También coincido que es muy difícil hablar después de la imagen de Ana, porque realmente pocas ideas pueden ser tan sintéticas. Y yo iba a hablar más del lado de la universidad, ¿no? Del lado de los cambios que se produjeron o se producen desde las artes en la universidad y pensar la pospandemia también en relación a esos desafíos. Y después de esto, titular, yo creo que si mañana salimos en los diarios sería con el título de "Las artes son una vacuna para una sociedad sana". Que me parece que es un gran título, que sin duda, además, cualquier persona reconocería rápidamente que esto es así. Y sin embargo, como la realidad de las que ha quedado absolutamente demostrado, no es el tema de agenda, no es un tema que aparece en la agenda, es algo que, bueno, así es la cultura, ¿no? Vivimos en la cultura, no nos damos cuenta que estamos viviendo en la cultura, o en nuestra cultura, y esto es lo mismo, creo que las artes nos han estado y nos siguen salvando todo este tiempo, pero no es el tema de agenda. El tema de agenda es la vacuna. Digo, para volver a la metáfora. Así que voy a obviar una parte de lo que tenía pensado, que era recuperar ciertos dilemas y problemas generales al sistema universitario que trajo aparejado la pandemia, y que las artes lo viven particularmente de una manera compleja, digamos, como en general sucede con las artes en la universidad, que los problemas del sistema universitario se amplifican y adquieren nuevas dimensiones. Bueno, esta no fue otra, así que voy a obviar algunas de las cuestiones relativas a eso que tenía pensado, y en todo caso retomarlas después, porque me parece que son temas como las cuestiones de la educación a distancia y demás, que vale la pena profundizar un poco más. Pero en todo caso, tratando de seguir algunas de las cuestiones que planteaba también Arturo y Ana, retomar para pensar que las artes, la idea de artes y universidad en la pospandemia debería permitirnos, o nos debería obligar a retomar y reconocer que venimos de un par de décadas en el que se da un reposicionamiento de las artes y de las culturas en general en un plano epistemológico e institucional, en la medida en que se fueron expandiendo y jerarquizando dentro de la Universidad de las Artes, ¿no? En los últimos 20 años asistimos a esta reubicación de las artes y de la producción artística en el ámbito académico, reforzado por un crecimiento sostenido de la matrícula en diferentes carreras artísticas en todo el territorio nacional, con la creación de facultades y universidades de artes. La Facultad de Artes de Córdoba hoy cumple 9 años, hay un claro ejemplo, feliz cumple Ana, pero bueno, también la creación de la Facultad de Artes en esta gran universidad de Avellaneda, y también la UNA como una universidad que se crea en el 2014, ¿no? Digo, estos son solo algunos ejemplos, porque la verdad es que el proceso de creación de facultades fue muy grande en las últimas décadas, pero también podemos verlo en la creación, por ejemplo, de la red que hoy preside Ana, la Rauda, y la incorporación de las artes en los procesos de investigación, en el desarrollo de carreras de posgrado. Bueno, sin embargo, a pesar de todo este desarrollo, seguimos siendo de alguna manera deudores de un modelo epistémico que refuerza una dicotomía entre un saber reflexivo y lógico y un saber práctico y técnico, entre un saber objetivo, inteligible, susceptible de sistematización y de evaluación, y
el misterio subjetivo de lo sensible, de lo emocional, y por eso creo que pensar las artes y la universidad en esta coyuntura, de alguna manera nos permite poner en cuestión nuevamente este sistema establecido de jerarquías disciplinares en la universidad. De alguna manera esto que nos convoca a reflexionar en la pospandemia sobre las modificaciones, creo que podemos pensar que las artes producen o pueden producir en estos modelos epistémicos, pedagógicos, organizacionales también, mediante los cuales hoy y en general entendemos la producción y la transmisión de conocimiento, y que en general también las artes se están cuestionando permanentemente. Y bueno, hoy sin duda con el COVID se vuelve a poner de manifiesto esta situación y queda al descubierto una tensión entre el modelo más hegemónico que subyace al sistema educativo en todos sus niveles, y que la educación, por otra parte, virtual tiende a reproducir con mucha fuerza, y por otro lado las prácticas culturales como estrategias de solidaridad y construcción de nuevas subjetividades y temporalidades colectivas, como veníamos diciendo, que se pusieron muy de manifiesto en estos tiempos. Se corta, a ver, Damián. Decía, el modelo más difundido de educación a distancia, en general ha estado cierto fundamento. Ahí estoy. Ahí está mejor, sí. Hola, estoy. Perdón, Ahí sí, se ve ahí está. que estoy teniendo problemas de conexión. Ahí estás. No, decía que la educación a distancia en general reproduce este modelo de disciplinas teóricas y pone de alguna manera de manifiesto las limitaciones para la educación artística, que ya, digamos, que no toma en cuenta las especificidades formativas de este campo. Bueno, para referirme un poco más a ver, apagate el video, apagate la cámara, Damián, a ver si escuchamos mejor. Y hablar también desde un poco lo que conozco más. Apagate la a ver si cámara. ahí, y desde aquí sacar alguna... Ahí está bien, sí. ¿Me la ¿Está? Sí, a ver. ¿Sigo, Rodolfo? Sí, ahí te escucha? escucho. Sí. Hola. Sí, se te escucha, ahí se te escucha, Damián. Ahí te escuchamos bien. Hola. Sí, te escuchamos, ¿eh? Perdón, Rodolfo, yo los perdí. Disculpen la conexión. Venía bien seguí, hasta ahora. Te escuchamos. Si nos escuchás, seguí. Y si no, hacemos... Sí, ¿Escuchás? Yo sigo. Sí, escucho, sigo. Bueno, decía, se creó entonces en la universidad, nosotros también, la primera respuesta política y pedagógica fue proponer la continuidad educativa como respuesta a la discontinuidad radical de la experiencia, y siendo una universidad que no tenía un desarrollo en las plataformas digitales de educación, creamos muy rápidamente, en menos de 2 meses, y por supuesto con muchísimo compromiso y trabajo de los docentes y no docentes que se adaptaron rápidamente y experimentaron múltiples formas de continuar el vínculo pedagógico y artístico, y de alguna manera virtualizamos casi el 80% de las disciplinas, de las materias y las asignaturas de la materia. Pero no solo en la enseñanza, y un poco creo que el desafío que estamos charlando también viene por ahí, sino quizás porque ahí el esfuerzo más complejo estuvo en la cuestión de la enseñanza, pero las universidades en general, y la nuestra en particular, también buscaron formas de vincularse con las necesidades sociales del momento. Algo que además creo que está en el ADN de todas nuestras universidades, y por eso se pudo hacer con mucha mayor facilidad, ¿no? Esto que decíamos antes, paradójicamente, al mismo tiempo que la educación sufría una detención inesperada y masiva, las prácticas artísticas, los consumos culturales,
adquirieron una relevancia fundamental para contrarrestar los efectos subjetivos y los efectos también comunitarios del aislamiento, ¿no? Las músicas, las películas, las danzas, los bailes, se multiplicaron y ocuparon un lugar central en los territorios virtualizados. Nosotros desde la UNA creamos una campaña, Las Artes Conectan, que además se fue convirtiendo en una plataforma integral de contenidos, con el objetivo de esto, de establecer vínculos con la comunidad a través de las producciones artísticas. Bueno, después podemos conversar un poco más de algunas acciones, pero en síntesis, el contexto este de crisis puso en primer plano las posibilidades de la educación a distancia, la potencia democratizadora de las redes de comunicación para facilitar el acceso al arte y a la cultura de grandes sectores de la población. Y para las artes que piensan en el aspecto estructurante, esto de los medios y las técnicas, fue un desafío más la enseñanza a través de las plataformas virtuales, y podemos decir que la actual experiencia de virtualización de esta gran parte de su oferta y la forma de vinculación con el territorio también por otros medios, hoy es un gran laboratorio de experimentación pedagógica, política y cultural que tenemos que procesar, sistematizar, evaluar. Bueno, para ir cerrando y dando pie a la continuidad, creo que dejaría algunos puntos planteados como que uno de los temas, sin duda, que está en debate y que es muy saludable que esté en debate, es que la educación virtual durante mucho tiempo fue el segmento de la educación que más lideró el sector privado y sobre todo diría el sector mercantil, y hoy está siendo un objeto de debate y de políticas para el sector público, y las artes aquí tenemos que jugar un rol fundamental. Un poco la imagen gráfica que decía Arturo del cuadriculado, bueno, somos nosotros los que tenemos que pensar las nuevas, las artes tienen un desafío enorme para pensar las nuevas formas que pueden ir tomando, digamos, la educación a distancia y que se adecue además para las artes y que a su vez sea liderado por el sistema público. La conexión que se da en tiempos del COVID a través de todo lo que venimos diciendo, de alguna manera plantea la reformulación de las fronteras, ¿no? Las orilleras creo que hace referencia a eso, y todas las separaciones que tienen que ver con lo público y lo privado, con el pasado, el presente y el futuro, con lo femenino y lo masculino, con la ciencia y la tecnología y las artes, con la teoría y la práctica, y que estos temas tienen que seguir siendo discutidos a la luz de estas nuevas coyunturas. Y finalmente, un punto más, lo que puso en crisis también esta pandemia, fue la naturalización de determinadas circunstancias, y a su vez abre un espacio para revisar estos esquemas de pensamientos que sustentan en general el sentido común. Como decíamos al principio, se habla de la vacuna, pero se desconoce el poder y la necesidad de las artes. Voy a cerrar con una idea, si bien sé que podemos charlar un poquito más después, pero me gustaría cerrar con una idea de la CRES del 2018, en el que por otra parte las artes jugaron y tuvieron un peso específico, y jugaron un rol muy importante en esa conferencia. Y hay una frase en la declaración final que dice: pensar que las tecnologías y las ciencias resolverán los problemas acuciantes de la humanidad es importante, pero no suficiente. El diálogo de saberes, para ser universal, ha de ser plural e igualitario, para posibilitar el diálogo de las culturas. Las ciencias, las artes y la tecnología deben constituirse en pilares de una cooperación para el desarrollo equitativo y solidario de la región. Las artes, entonces, esto ya cierro la cita, tienen la obligación de formular una pregunta por el futuro, que supere la búsqueda instrumental de las soluciones tecnológicas y cientificistas, y debemos proponer entonces, creo, para la reflexión, que integre de manera central e ineludible una pregunta que es la que también mencionaba Ana, que es: ¿en qué mundo queremos enseñar, trabajar, aprender, crear? ¿Y cómo puede la universidad participar en la construcción de
este mundo. Sin duda la coyuntura de crisis actual tiene que ser una oportunidad para recobrar, reencontrar y caminar este camino. Bien, gracias Damián. Le voy a pasar la palabra a alguien que está cabalgando entre los átomos y los bytes. Corre a una sede porque hay problemas, pero al mismo tiempo está conectado digitalmente. Jorge Calzoni. Hola, y tú sobre estos temas, por favor. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Nuevamente, buenas tardes a todas, a todos. Damián, que hace un tiempo que no lo veía, un gusto, un querido compañero, y quiero que le envíes un enorme abrazo en este momento a una querida compañera, gran compañera como Sandra Torlucci. La verdad que la apreciamos, la queremos y lamentamos mucho el momento que está pasando. La verdad que es una de nuestras universidades vecinas, con trabajos en común, y que nos cruzamos permanentemente en varias temáticas. Ana, la verdad, felicitaciones por Rauda, por el aniversario. Nada, un placer escucharla, de verdad. Me pareció muy, muy interesante, ¿no? Es verdad, esa imagen es muy fuerte, es tan fuerte y potente que nos exime de todo comentario. Y en el caso de Arturo, me acuerdo de otro Arturo, un querido compañero también, es rector de Cuyo, también, que hace un tiempo que no veo, pero cuando lo escuché a Arturo, que arrancó con lo que había hablado del 2002 al 2020, se me vino una imagen que algún líder del siglo XX decía, ¿no? El 2000 nos encontrará unidos o dominados, y nos encontró dominados, y el 2020 nos va a encontrar en este esquema de fragmentación, y pasó, y creo que de alguna manera eso es una representación también de cosas que en realidad venían, ¿no? Venían desde hace tiempo, y que en algún punto, digamos, estalló y la pandemia expuso. Y digo, anoté varias cosas, pero una pequeña reflexión, digamos. Yo creo que todo lo que estamos analizando post pandemia lo veníamos analizando pre pandemia. O sea, la verdad que participo de muchos conversatorios y en todos se repite esta lógica, ¿no? Parece que nos imaginamos la pospandemia como que el mundo vaya a cambiar. Ojalá fuera así y fuera para mejor, pero la realidad es que nos encontramos con los mismos problemas de la prepandemia, pero con otras dificultades, ¿no? Con otras cuestiones que me parece que no se pueden soslayar. Me parece que nos vamos a encontrar con un mundo todavía más desigual, y nos vamos a encontrar con desafíos que ya teníamos. Desde el punto de vista, tomo cuatro temas. Desde el punto de vista académico, el gran dilema es cómo construir conocimiento, por pantalla, por pizarrón, o por aula, o por taller, o por lo que fuera. Pero básicamente la construcción del conocimiento me parece que está interpelada en este tiempo. Nosotros visualizamos una buena retención, un buen trabajo, creo que de todo el sistema universitario argentino. Nos pudimos adaptar muy rápido. Siempre digo que no damos educación a distancia, hacemos lo que podemos online, y en algunos casos sí se da educación a distancia, ¿no? Y esto también nos obliga a reflexionar de cara al futuro. Pero me da la sensación, y lo que estamos notando por acá, por el conurbano, es una muy alta inscripción de estudiantes para el próximo año, en todas las universidades, con los colegas que estoy hablando, y esto es un fenómeno de analizar también, que algo está pasando, digamos, y no sé muy bien qué, ya tendremos tiempo de analizarlo, pero claramente hay un estallido de inscripciones para el próximo año, con la incertidumbre de no saber cómo serán esas clases, digamos, si serán presenciales, bimodales, a distancia, online, no lo sabemos. Pero claramente hubo una buena reacción desde el punto de vista académico de las instituciones universitarias. Creo que eso es para celebrarlo. También se mantuvo el tema de investigación. Yo creo que hubo que también
en esta nueva etapa de la Argentina pudimos recuperar 2 ministerios que habían sido llevados a secretarías que eran claves para este tiempo. Uno es el de Ciencia y Tecnología, ¿no? E Innovación, que me parece que es importante, y el otro el de Salud, ni más ni menos, ¿no? Me quedó esa imagen también de la vacuna, pero claramente creo que el sistema de investigación también debe elaborar una riqueza y profundizar una riqueza aún mayor de la que viene desarrollando. Y creo que lo vamos a hacer, creo que es factible hacerlo y depende de nosotros. Y por el lado de la extensión universitaria, no se dejó de hacer extensión universitaria, lo explicaba Arturo en esa experiencia con los huarpes. Nosotros lo vivimos permanentemente con las y los voluntarios que han trabajado, con el centro de telemedicina, con las fabricaciones de insumos que requería la pandemia. Bueno, sé el enorme trabajo que han hecho muchas universidades, algunas de mayor volumen, tamaño, historia, que han podido desarrollar un aporte muy fuerte y muy importante hacia lo que fue esta pandemia. Y por último, la gestión. La verdad que la gestión, en el caso nuestro, tenemos más reuniones que antes. La verdad que uno ya se cansa un poco de estos dispositivos, del Zoom, los cuadraditos y demás, pero la realidad es que nos pasamos horas y horas y creemos que los temas de la democracia se resuelven con más democracia, ¿no? Y en ese periodo, y en ese lapso, nos parece, o particularmente creo, que se requiere de mayores acuerdos, ¿no? Yo siempre digo, lo importante no es solo el consenso, lo importante es el consenso y el respeto por el disenso. Por supuesto, todas las sociedades no tienen disensos y tienen consenso, y es natural y está bien que así sea. Lo importante es que exista ese respeto hacia el disenso y que seamos capaces de construir síntesis que nos permitan sortear las dificultades que tenemos. Creo que desde ese punto de vista hemos logrado sostener una buena actividad, y lo digo desde el CIN y lo digo desde, en nuestro caso, en los distintos estamentos que la universidad tiene, tanto de Consejo Superior como los consejos departamentales, etc. Como reflexión final, para escucharlos más a ustedes, que saben más, y yo no me voy a poner a hablar de arte, si bien soy un entusiasta aficionado del arte, me tomo también algo. Otra vez decía, yo creo que nosotros hemos aprendido algo así, o que la vida es algo así como una deconstrucción permanente, ¿no? Así como las chicas nos enseñan que había que deconstruir nuestro machismo que traíamos naturalmente, creo que todo es una deconstrucción permanente, ¿no? Y en esa deconstrucción también esto me parece que es un desafío, una interpelación de cara al futuro. Y voy a poner un solo tema que lo vincula con el arte y que yo he visto en este último tiempo como una posibilidad muy interesante. Todas las cátedras de la disciplina que sea han desarrollado producciones audiovisuales. Prácticamente no hay cátedra que no haya. Las presentaciones hoy, desde las tesinas, tesis, presentaciones de distintos trabajos, requieren hoy un manejo y un desarrollo de producciones audiovisuales, es decir, de tecnología, y creo que se le puede incorporar a eso claramente un aspecto que las disciplinas del arte desarrollan y enseñan, como, por lo menos en nuestro caso, con el tema audiovisual, ¿no? Y también ahí hay un aprendizaje que va más allá de la cultura, ¿no? De todos estos streaming y cosas que hemos aprendido en este tiempo y que nos han llevado también a mirar de una manera distinta. Debo confesar que la otra vez lo discutíamos en alguna de estas conversaciones orilleras, me cuesta mucho ver teatro por streaming, ¿no? Me resulta tremendamente difícil porque uno se imagina otra cosa, me gusta particularmente el teatro. Pero bueno, uno lo va viendo, nos vamos adecuando, son como las viejas películas de Bergman que transformaba un teatro en cine. Y me parece que de alguna manera también tiene que ver con esta posibilidad de adecuación de situaciones. Hoy fui a una actividad a un municipio vecino aquí en Almirante Brown, y pasaba y vi que, por ejemplo, se han convertido espacios deportivos en autocines.
¿no? Algo que parecía que ya había quedado en el pasado, acá en el municipio de al lado, en Lanús. Yo me sorprendí, dije, vi un gran playón y decía un cartel gigante, autocine. Bien. Y me da la sensación que también hay como una reconfiguración de lo que va a venir, ¿no? Y me parece que esto es también para la música, para otro tipo de expresiones. Y por último, me parece que esta etapa y este periodo seguramente va a ser significado, resignificado a partir de las representaciones que el arte es capaz de reflejar, ¿no? Me quedé pensando en eso de que cuando fue la última gran pandemia, ¿no? 1920, no había por ahí demasiadas cuestiones de arte. Sin embargo, después vinieron los años 20, ¿no? Vinieron como una cuestión que habrá que analizar qué es lo que pasa. No sé cómo será nuestra pospandemia, pero claramente nos interpela, por lo menos del mundo universitario, a revisitar algunas cuestiones, ¿no? La construcción de conocimiento, la investigación, cómo vamos a hacer extensión, cómo vamos a seguir vinculando, y a su vez, porque esto no se va a resolver rápidamente, lamento, creo que será así, que vamos a tener que convivir con alguna especie de bimodalidad hasta que se pueda resolver definitivamente. Y en eso también hay un aprendizaje que en este tiempo hemos tenido, ¿no? En el caso del teletrabajo, en las áreas administrativas y demás. Y en ese sentido, la verdad, yo, por último, quiero hacer un agradecimiento muy, muy especial a los docentes, las y los trabajadores no docentes, a los estudiantes, que a pesar de todas las dificultades, le han puesto un esfuerzo enorme. Y hemos tenido dificultades, y fuertes, ¿no? Desde la conectividad, que es la más visible, hasta un aspecto que me parece que es clave, que no hubo vida universitaria. La vida universitaria de juntarse con el mate, de poder intercambiar, estudiar juntos y ese tipo de cosas, ¿no? Y hay que ver también cómo recuperamos esa vida universitaria, sobre todo aquellas y aquellos chicos que iniciaron este año, el primer año, y que lamentablemente lo vieron a través de la pantalla y los cuadraditos. ¿Qué va a hacer, Arturo? Es así. Así que bueno, muchas gracias por compartir con nosotros y por permitirme, Rodolfo, compartir este momento con tan notables oradores. La verdad me quedo muy, 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 muy grato en este tiempo, en este periodo, en este corto plazo de tiempo, pero que creo que Orilleras va a capitalizar esto, porque esto queda grabado y seguramente después se refleja en las opiniones que nos van llegando. Así que un abrazo muy grande a todos y a todos. Gracias, Jorge. Jorge decía algo central, ¿no? La necesidad de la deconstrucción, que va en línea con lo que dijeron los tres panelistas. Arturo hablaba de esa resignificación del tiempo y del espacio. Ana hablaba de un cambio de percepción que se verá después cómo se manifiesta en obras de arte. Y también hablaba de un quiebre epistémico. Ahora, es interesante y quiero invitarlo a reflexionar sobre algo que cuesta tanto de construir, porque estamos en condiciones de dar la batalla por el descolonizar nuestra cultura, pelear contra el patriarcado, contra el racismo, contra el antropocentrismo, pero ¿cuánto nos cuesta romper con esas dicotomías entre, lo decía Damián, ¿no? Entre razón y sensibilidad, cuerpo y mente, percepción y cálculo? ¿Cuánto hay en ese sentido de un quiebre y una necesidad de una nueva ruta epistémica? Y la pregunta que la podemos combinar, si ustedes quieren, sobre la forma en que se atravesó esta situación en las universidades es: ¿en qué estamos fallando? De alguna manera, esta misma discusión lo tuve con gente de la gestión cultural, en poder dar esta batalla por deconstruir esos antagonismos, estas dicotomías que en realidad empobrecen tanto la vida y en algunos casos la llevan a situaciones, hoy podríamos decir, casi irreversibles, en el sentido de el medio ambiente, el deterioro de las condiciones productivas. No se nos escapa, ¿no?, que si solo prima la razón y su gran instrumento que es la técnica, sin tener el cruce de la sensibilidad, de la percepción, del buen vivir,
nos lleva a los límites y a los abismos que hoy vive la humanidad. Por lo tanto, me gustaría invitarlos a Arturo, si querés recoger el guante, poder conversar sobre cuáles son, del lado nuestro, de la gente del arte, de la cultura, las limitaciones para poder dar a fondo esta discusión de sentido. Mira, yo creo que justamente desde el arte permite no tener esa limitación. Si queremos, nos sentimos artistas y queremos educar desde el arte y entender el profundo sentido del arte en nuestras vidas. Ana lo decía, ¿no? Esto del desorden. Creo que en un momento crítico, es crítico porque se ponen en cuestión, en duda, muchos saberes, muchos paradigmas que pensábamos que eran inamovibles. Yo confío mucho, lo digo también como desde la docencia del arte, entender cómo ocurren las cosas o cómo se organiza desde el desorden al orden, ¿no? Lo voy a decir como profesor de música acá. Hay una cuestión que nos marca mucho a nosotros en la formación, que es, siempre les digo a los estudiantes, a ver cómo enseñarían una canción, el ritmo, estas cosas, y todo lo hemos vivido, que nos marcan, vuelvo un poco a la idea esta, ¿no? Contradictoria de la restricción del espacio y la cuadrícula y la sincronía. A marcar un pulso, a regularizar, a ordenar. O sea, la instrucción, la educación nos marca mucho en que tenemos que ser ordenados, pero sin entender las leyes que nos llevan a ese orden o la necesidad de orden. A mí me gusta mucho, y creo que esto es propio del arte, y me siento muy cómodo en el desorden. Como una práctica artística, de formación y creativa también, de crisis, de puesta en duda de aquello que es un supuesto. Y entender que existen también leyes o formas en que vamos consiguiendo por necesidad, por expresión, porque las circunstancias nos llevan a ordenarnos y organizarnos ese nuevo orden, si queremos, ¿no? Por lo tanto, creo que la educación en el arte, en todos los individuos, y poniéndolo en el marco de la Ley de Educación Nacional, hablando de la formación ciudadana de los individuos en general, aporta eso también. Aporta a entender que podemos, en una situación de crisis no debemos desesperarnos, digamos. Tenemos que entender que es propio de un paso, de una transición, y que vamos a encontrar las formas de organizarnos. Con lo que tenemos nos vamos a organizar. Esto que decía Ana también, de cómo en una situación crítica, en la ausencia porque era la ausencia de material, cómo algo puede transformarse en una metáfora y puede tener un significado y puede ser un mensaje y pasar a tener un valor cultural para esa persona y un valor cultural también para nosotros. Pero en este momento que estamos hablando entre universitarios, su anécdota, ese hecho pasa a tener un significado para todos nosotros y para nuestras instituciones y para la educación. Justamente creo eso. Creo que deberíamos hacer más arte en estos momentos. La crisis lo ha permitido. Pateó el tablero, desordenó todo, y es un muy buen momento para volver a jugar, porque yo entiendo también que es un juego serio, pero hay que volver a recuperar también un aspecto lúdico, consciente, creativo, constructivo, y los artistas desde el arte me parece que pueden proponer formas. Ahora, es lo que sí es preocupante, diría yo, si desde el arte a nosotros esto nos descoloca. Entonces ya empiezo a dudar si hay un artista que el caos o la crisis lo descoloca, empiezo a dudar de ese artista, ¿no? Que quizás sea un reproductor de arte, pero no un artista en sentido creativo y de entender el contexto. Bien, gracias Arturo. Ana, te paso, perdona que antes te interrumpí, pero me lo habías pedido, así que si querés
Continúa con lo que Yo estaba. voy a tomar desde lo último que planteó Arturo, es que el orden y el desorden, y voy a poner como pregunta así para trabajar esto de la pospandemia, la pandemia incluso, es ¿quién ordena, qué se ordena, qué conecta, qué se desconecta? Que me parece que ahí es donde están, digo, los saberes siempre tienen que ver con eso también, ¿no? Con un nuevo ordenamiento, un nuevo desorden, una nueva conexión, unas nuevas desconexiones, ¿sí? En la universidad a mí me parece que, y bueno, también en estos días me estuve preguntando qué era pospandemia, cuándo empezaba la pospandemia, si ya estábamos en pospandemia o empezaba después de la vacuna, ¿quién marca? Es decir, las marcas incluso, es decir, las delimitaciones, la organización del tiempo también tiene que ver con esto, digamos, de conocimiento, conceptos, y de alguna manera es lo que va construyendo saberes y modos de ver el mundo. Entonces, creo yo, la universidad pensada como esta comunidad de, que empezó como comunidad de maestros y maestras pero empezó con maestros, porque empiezan machirula, digamos, y estudiantes, y actualmente nosotros, incluso después del 73, pudimos en nuestro país empezar a decir que también la integran a la comunidad universitaria les no docentes, digamos, ¿no? Entonces, como ese lugar donde tenemos que conjugar, y en nuestras gestiones, voy a tomar algo sobre la gestión, que implica gestionar nuestras facultades de arte, en las cuales gestionamos conocimientos como en cualquier universidad, específicos, y ahí viene nuestra especificidad respecto de este saber, que nosotros decimos que tiene cuestiones muy particulares respecto de los otros saberes, pero tiene cuestiones comunes en relación a que estamos en una universidad que produce, construye y deconstruye conocimientos. Y uno ahí instala proyectos y propuestas, estos proyectos de universidad pública, inclusiva, gratuita, que produce un saber reflexivo, crítico, etc. Ahora, ¿cómo lo armamos a esto? Y lo armamos, me parece, que siempre en tensiones, ¿sí? Y que la gestión tiene que ver con cómo coordinamos esas tensiones, porque aún así, y en tensiones vividas en la sociedad y en tensiones vividas internas, porque aún dentro de nuestra interna y la comunidad universitaria y etcétera, no andamos con florcitas que nos repartimos. Si hay una tensión de estudiantes que quieren exámenes, porque además nosotros no solo producimos arte, ¿sí? Producimos otras discusiones, otros conocimientos, otras tensiones, y ahí lo que hay es un certificado que dice que esa persona hizo ese curso, sabe hacerlo, etcétera, etcétera. Y además te lo requieren, no es que el artista dice, ay, yo ya sé y me voy, digamos, ¿no? Y nosotros tenemos que adaptar todo un mecanismo, una serie de reglas para que eso suceda, ¿sí? O sea, no es un taller. Y ahí, teníamos nosotros una serie de mecanismos, más allá de cada proyecto en particular, una serie de rutinas, etcétera, que la pandemia, la tensión, todo esto nos puso en juego también. Es decir, cómo se hacen estos circuitos, cómo se supera, cómo se construye el cogobierno. Nos ha costado muchísimo trabajar el cogobierno en estas condiciones, ¿sí? ¿Cómo volvemos a hacer rutinas para, digo, en nuestra universidad aún no hemos logrado, ¿sí? Desde la gestión rectoral, que podamos tener un protocolo para tener, por ejemplo, la sesión del Consejo Superior en distancia, ¿sí? Y entonces se nos pasa el tiempo sin tener sesiones de consejo, ¿sí? O con sesiones con mucha problemática, ¿sí? Entonces, me parece que las universidades hacia adentro han tenido una dimensión de conflictos que de una u otra manera hemos intentado resolver, en las distintas gestiones hemos intentado resolver con una... yo también opino que ha sido, por lo menos en nuestro caso, ha sido bien interesante poder
trabajar, o por lo menos superar, porque también hubo mucha tensión en relación a los docentes respecto de si se podía o no estudiar sin la presencialidad, ¿sí? ¿Qué era lo que se podía estudiar sin la presencialidad? Y yo creo que esos son debates que permanecen, que van a seguir estando, pero que de alguna manera vamos a poder potenciar el uso de los espacios. Creo que lo que nos deja la pandemia es algo de esta posibilidad de también repensar que hay otros modos de construir conocimiento que pueden usar estas pantallas sin que deteriore las relaciones si sabemos construirlas desde otro lugar, ¿sí? O encontrando mecanismos, pedagogías, empezaremos a pensar pedagogías para la pantalla, ¿sí? Pedagogías que no se distancien de la posibilidad del saber colectivo, del trabajo común, y viendo el modo en que recuperamos lo que decía Jorge recién, que es ese estar en común, digamos, ese que, porque lo que ha tenido la pantalla como cosa muy fuerte es que es vertical. Estamos acá, ¿sí? Con muchas dificultades de construir todos los saberes cruzados que sí posibilita el aula, que cuando uno sale, incluso fuera del aula, se producen todos esos conocimientos, esos cruces, amores, desamores y todo lo demás que funciona en la universidad por la cual uno fue, digamos, o sea, si ¿por qué más fue? ¿Sí? El activismo, el debate, el abrazarse, el poder ver otras realidades, el encontrarse uno del norte con uno del sur, etcétera, ¿no? Y me parece que, bueno, entonces a nosotros ahora, ¿qué es lo que se nos pone en tensión de nuevo? Volver a pensar en qué estrategias podemos recuperar pasada la pandemia, ¿sí? Cómo apostamos a un fuerte uso de los espacios desde otro lugar, digamos, recuperar algunos sistemas con no docentes que se han podido trabajar en la distancia, ¿sí? Y sobre todo, quizás lo más fuerte es volver a discutir el lugar del arte en la sociedad. Creo que esa es una deuda pendiente, y el lugar del arte, quizás, voy a decir bien chiquitito, y tal vez diga, qué minúscula tu mirada, pero el lugar del arte dentro del conocimiento y las universidades. Creo que ese también es una discusión para volver a ver cómo en todo este tiempo, incluso nuestras universidades, salvo la una que tiene toda una universidad, pero ha sido muy difícil debatir y volver a dimensionar estas cuestiones que sabemos que faltan reconocer en relación a cuál es la capacidad de producir conocimiento que tienen las artes, y a repensar, creo, profundamente en relación a la conexión de las artes con la cultura. Yo sigo muy preocupada en la pandemia con la potencia de los mensajes hegemónicos, ¿sí? A mí me sigue interpelando de una manera muy seria la existencia, la sobrevivencia y el modo de circular en nuestra sociedad de un discurso hegemónico que desconoce al otro, que potencia la violencia, que potencia el cierto oscurantismo, que diría incluso, yo no discuto con la razón y con la técnica, eso lo quería decir, ¿no? Me parece que la razón y la técnica son aliados completos y son herramientas también de trabajo de verdades. Pero me parece que nosotros tenemos un lugar potente en la discusión respecto de los modos de circulación de otros mensajes muy estetizados, ¿sí? Muy estetizados, muy seductores en relación a
un concepto de la vida anclado en el individualismo, en la aniquilación del otro y la otra, en me importa mi mundo y no el otro mundo, etcétera, en la insensibilización respecto de las otras subjetividades. Bien, gracias, clarísimo, Ana. Damián, tu reflexión, por favor. Bueno, a ver, ¿qué más aportar? Porque comparto muchísimo lo que fueron anudando Arturo y Ana. O sea, no me gustaría repetir alguna de esas cuestiones. Y en relación a tu pregunta o disparador, también creo que algunas cosas ya dije. Así que voy a decir algo muy simple, pero que me parece que sobre lo que tenemos que seguir asentando las reflexiones. Que es que la pandemia, como toda gran crisis, y esta es una crisis total, decía un periodista, Ramonet, en un artículo que leí al principio de la pandemia, que describía excelentemente bien la idea de crisis total, ¿no? O sea, no hay mejor ejemplo para ese concepto que la pandemia que estamos viviendo, que trastoca absolutamente todos los niveles posibles, imaginables de la vida social, política, cultural, económica, ¿no? Sanitaria, todo. Trastoca absolutamente todo y encima a una escala planetaria, por si fuera poco. Entonces, ante una crisis así, creo que, como decía Ana, ¿cuándo empieza la pospandemia? Y yo me atrevería a decir que estamos en la pospandemia, pero no en la pospandemia del COVID. Estamos viviendo la pospandemia de los últimos 30, 40 años de capitalismo financiero desmadrado. O sea, esta es la pospandemia. No es que arrancó con ahora la crisis se desató con el COVID. No, la crisis lo que hizo es evidenció absolutamente los ribetes más detestables de todo lo que estamos viviendo. Y así aparece como decían también, en las crisis aparecen los monstruos, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que estamos viviendo este momento donde aparecen los monstruos, los Trump, los Bolsonaro, los COVID, ¿no? Parece raro o puede ser un poco extremo comparar a estos presidentes con un virus, pero yo creo que son parte de la misma post, ¿no? O sea, en Argentina durante mucho tiempo hablábamos de la postconvertibilidad. ¿Se acuerdan cuando todavía no teníamos nuevos conceptos para llamar lo que estábamos viviendo con todo lo que significó Néstor y Cristina para nuestro país y que le pudimos poner nombre y apellido? Hablábamos de la postconvertibilidad. Bueno, o sea, es esa misma post, creo yo, la que estamos viviendo. Entonces, para no redundar en esto, digo, lo que nos deja todo esto y lo que nos va a dejar, y creo que tenemos que acentuar, son las preguntas, que las formulamos muchísimas acá y hay muchas otras, pero esas preguntas que aparecen ahora, que estaban antes, lo que hacen es que se volvieron absolutamente temas de agenda y de debate, y tenemos que agarrarnos y aprovechar eso. Esta idea de la necesidad de una nueva ruta epistémica que vos planteabas como parte del disparador, es algo que venimos discutiendo hace mucho. Boaventura habla de que el pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. ¿No? Un pensamiento abismal en el sentido de que opera por la definición de líneas radicales que dividen las experiencias, los actores, los saberes, entre aquellos que son visibles de un lado, que son inteligibles, que son útiles, y aquellos que están del otro lado, que son los invisibles, los olvidados, los peligrosos, y donde creo que se ubican muchas veces las artes, o se ubicaron mucho tiempo las artes dentro de esta jerarquía de saberes. Y hoy, digo, desde hace muchos años, por lo menos yo digo desde que se jerarquizaron y se expandieron en la universidad, las artes cuestionan eso y buscan ser visibles, ser inteligibles y jugar en la misma liga y discutir, como decía Ana, no para anular lo otro, todo lo contrario, para complementar, y por eso yo llevaba la cita de la CRES, porque creo que ahí queda claro, que es imposible abordar los problemas de esta crisis total
sin la articulación de estos saberes. No va a poder la ciencia. Sin vacuna de las artes no va a servir la vacuna del virus, ¿no? O sea, para tomar la metáfora de Ana. Entonces yo me quedo con esta idea de las preguntas que aparecen, que muestran con absolutamente claridad los límites a los que estamos asistiendo. Y cuestionarnos esos límites creo que es lo que vamos a tener que seguir haciendo, para volver a las aulas, para volver a los teatros, para volver a los museos, y para volver de otra manera, para volver otros, para volver mujeres, como diría Alberto. Gracias, Damián. Jorge, si hay una experiencia, a mi entender, virtuosa de relación, acá se habló entre territorio y proyecto universitario y entre territorio y cultura, creo que es la construcción de la UNDAP, y que entre sus primeras carreras estaban carreras que tenían que ver con el arte y con la cultura. Me gustaría, si podemos, ahondar un poco en esta relación que hoy aparentemente, como diría Arturo, empieza a diluirse entre espacio, territorio, ya se reconstruirá, pero cuando no estábamos en pantallas, ¿cómo fue este vínculo entre cultura, territorio y universidad? Sí, sobre todo para aquellos que están alejados de esta zona del conurbano. Avellaneda tiene 7 institutos de arte, ¿no? Y en algún momento se pensó lo que fue el IUNAL, bueno, en su momento se había pensado también para Avellaneda, fueron casi propuestas paralelas. Y a nosotros eso nos llevó a pensar 2 carreras que de alguna manera reflejaban lo que la región, lo que el territorio planteaba. Una licenciatura en artes audiovisuales, que de alguna manera tiene ciclos de complementación curricular vinculados a, no sé, por ejemplo, la Escuela de Cine, ¿no? Una escuela, digamos, que tiene muchos años aquí en Avellaneda. Esa posibilidad se dio porque nosotros definimos un sistema de créditos académicos que permitía acreditar saberes previos de manera tal de poder llevar adelante ese ciclo y poder concluir una carrera universitaria que muchas veces quedaba trunca. Y la otra carrera, gestión cultural, ¿no? Nosotros siempre, acá valoramos tenemos un consejo social con voz y voto en nuestro Consejo Superior, muy participativo, y quien la preside es Hugo Caruso, un notable gestor cultural, histórico, que bueno, tiene una larga trayectoria y a quien de verdad queremos mucho, y que también es una especie de faro que a nosotros nos permite llevar un camino y transitar un camino de lo que debe ser la gestión cultural. Yo creo que eso funcionó y sigue funcionando bien, independientemente de los cambios, digamos, que tuvo la política en todo este tiempo. Pero el hecho de la territorialidad, como lo planteaban tanto Ana como Damián, como Arturo, me parece que está impactado también por este concepto de espacialidad y por este concepto de diálogo de saberes que nosotros expresamos en nuestro concepto de extensión universitaria, ¿no? Así que desde ese punto de vista hay un trabajo muy interesante. Y lo último, contarles sobre todo a quienes no lo conocen, los que estamos en la UNDAP ya lo tenemos como un sello. Nosotros tenemos una materia obligatoria que se cursa a lo largo de toda la carrera, que es el trabajo social comunitario, cuyo primer año es áulico y a partir del segundo año es práctico. Hay que ir a la calle, a una organización social, política, civil, cultural, deportiva, vamos a las villas, vamos a los barrios, nos metemos en todos los lugares, tenemos trabajos muy, muy lindos, y ahí las disciplinas se mezclan, ahí se mezcla todo. Porque lo importante de que los chicos puedan hacer ese trayecto curricular es que puedan nutrirse de donde venimos, porque creemos que formamos también ciudadanas y ciudadanos que tienen que tener compromiso con su territorio.
y no devolverle. Creemos que es parte de nuestra formación ese compromiso. Y normalmente todas esas actividades que se hacen en la calle terminan con una actividad artística. La mayoría de las veces un mural, por ejemplo, pero terminan con una actividad artística. O sea, el arte representa de alguna manera lo que fue ese trayecto. Y hay experiencias maravillosas, ¿no? En distintas temáticas como derechos humanos o cualquier temática que demande ese territorio. Así que también ahí está presente, aunque de manera transversal, la idea del arte como reflejo y como representación de un trayecto y de un trabajo, del cual estamos muy contentos, por supuesto que siempre es perfeccionable, pero que de alguna manera permitió a nuestras y nuestros graduados también llevarse un poquito algo más que una disciplina o un estudio específico de una carrera. Así que eso es un poco la experiencia. La verdad que Avellaneda ha logrado una estética en cuanto a murales, es un lugar histórico, bueno, de acá nacieron sucesos históricos muy importantes, bueno, ni hablar de los lugares donde ustedes están, pero también eso nunca había sido reflejado y se empezó a generar por iniciativa tanto del municipio como de nuestra carrera de turismo, ¿no? Empezar a contar a partir de esos murales y de esa historia parte de lo que fue las vivencias, no sé, por ejemplo, de fábricas recuperadas, por ejemplo, de algunas industrias que fueron cayendo, y con un dato, ¿no?, que refleja eso. Avellaneda, lo mismo que la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no viene creciendo en los últimos 3 censos, está casi estable. Es decir, la caída, o sea, hay una estabilización de su población y todavía tenemos una enorme cantidad de lo que supo ser una enorme y pujante ciudad industrial con el PBI más importante de la provincia de Buenos Aires y del país, tal vez en su momento. Hoy todo eso está en reconversión, ¿no? Lo hemos perdido. Y eso tiene que ver también con algo que recién decía Damián, ¿no? Con una política incentivada desde aquella oscura dictadura y que, bueno, cada tanto va como regresando hoy a través del neoliberalismo y de estos coletazos que da, ¿no? Álvaro Linera lo refleja muy bien, estamos como en un mundo de transición que no sabemos a dónde vamos, pero sí tenemos claro que claramente ese capitalismo está roto, ¿no? La caída del muro de Berlín en los 90 fisuró los cimientos del capitalismo y me parece que los que se creyeron ganadores, que creyeron que ya el estado de bienestar no tenía sentido y armaron ese esquema tan horrible de mayor desigualdad a partir del neoliberalismo, creo que hoy están recibiendo también los coletazos y bueno, hay un imperio también en decadencia que se va notando y lo vimos en estas últimas elecciones, así que claramente me parece que esa es la parte optimista que tengo, que me permite avisorar que podemos soñar con otro mundo posible, con una sociedad un poco más igualitaria, ¿no? Un poquito más justa. Y nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos, de intentarlo desde los lugares donde estamos, tan interesante como es la universidad, ¿no? Siempre digo, somos casi privilegiados por estar en estos lugares y tenemos no solamente la responsabilidad, la obligación, creo, y el compromiso de poder hacer todo lo posible para construir esa sociedad. Nosotros solos no lo haremos, somos una partecita de todo esto que hay que construir, pero de esa partecita creo que lo podemos hacer. Y Damián explicaba lo de la CRES, ¿no? Allá en Córdoba, en ese centenario de la Reforma que vivimos hace un par de años, y la verdad que ahí se consolidaron algunas cosas que para mí son claves, ¿no? La principal es afirmar la educación superior como un derecho, ¿no? Un derecho para todas y todos, y poder barrer con esas desigualdades que también todavía subsisten dentro de nuestras propias instituciones. Yo tampoco creo que somos nada superior a nadie, al contrario, tenemos mucho para mejorar y para corregir. Así que bueno, desde aquí un abrazo grande por este tiempo. Gracias, Rodolfo. Gracias, Jorge. Una última vuelta breve, aclarándole a los compañeros que no se preocupen si no definen cuándo es la pospandemia. Los historiadores todavía están discutiendo cuándo empezó el siglo XXI, si con la caída del muro,
con las torres, así que no se hagan problema, que va a seguir discutiéndose por mucho tiempo. Pero tomando y pidiéndole una breve reflexión de cierre, tomando lo que decía Jorge de García Linera, ¿no? Que viene muy a cuenta. García Linera decía: Bolivia no tiene su destino escrito. Maravillosa frase, y Argentina tampoco tiene su destino escrito, aunque algunos lo quieran sellar. La pregunta final es en relación al porvenir. Entendemos el porvenir como el futuro con proyectos. ¿Qué deberíamos aportar desde las universidades de las artes para que ese destino que tenemos que ir construyendo sea un mejor destino para todas y todos? Arturo, tu reflexión final, por favor. Bueno, me parece que este es un gran aporte, un encuentro de la comunidad universitaria haciéndose las preguntas oportunas, las preguntas meditadas. Creo que son preguntas correctas las que hemos hecho acá, entendiendo que estamos en un tiempo post, como decía Damián, post de un mundo en crisis, que bueno, aflora la crisis por ahí puntualmente en un año y con cualquier disparador. Fue el sanitario, pero no es el sanitario, son muchas variables: el económico, el ambiental, el social. Nos tenemos que hacer, la universidad se tiene que hacer las preguntas correctas. Los que insisten o se niegan a entender esto, se hacen las preguntas incorrectas, que son: ¿para qué más universidades? ¿Para qué más hospitales? Se están preguntando, están errados en las preguntas, y ahí desorientan a la comunidad. La universidad tiene la responsabilidad de que la comunidad se pregunte y pueda responder. La universidad no creo que tenga las respuestas, pero tiene y debe tener la capacidad y la responsabilidad para hacer las preguntas. Ese creo que es el aporte que podemos hacer en estos momentos y que podemos sostener con nuestra responsabilidad como universitarios. Gracias, Arturo. Ana, tu cierre, por favor. Sí, lo primero que, viste que cuando uno habla y después se da cuenta de todo lo que debería haber dicho en ese coso, pero bueno, una de las enseñanzas es que no podemos abarcar todo, que somos finitas, pero me quedé pensando mucho en que todo lo que nos debería enseñar, incluso en la pospandemia, lo que sucede con las artes por fuera de nosotros, que tal vez ahí nosotros vamos a tener que pensar también nuestras metodologías de enseñanza y etcétera, nuevos modos de entrar a los teatros, nuevos modos de trabajar la música, etcétera. Pero eso era pequeñito. Con respecto a las artes y al desafío de las artes, yo como soy de cine, voy a tomar dos cositas de Comolli, que es uno que yo admiro, y también, discúlpenme, pero ahí cuando se me cruzó ahora el compañero Pino Solana, entonces le voy a rendir un homenaje, ¿sí? Porque creo que con su arte aportó muchísimo a nuestra construcción desde que yo reconozco el cine y amé el cine, que fue más o menos en los tiempos en los que veía cine clandestino, corriendo de un lado para el otro y tal vez agarrando las latas para que no nos las capturen, ¿no? Ayudando a los compañeros. Yo era una chiquilina que estaba ahí metida no manejaba proyector ni nada, solo quería ayudar, tal vez molestaba más que lo que ayudaba, pero a mí sí me sirvió mucho. Dice Comolli que una de las cosas, no sé si lo dice tan textual, yo me lo apropio, una de las funciones del cine y del montaje y del desafío poético es que mostrar que no hay un Dios que creó todo de una vez y para siempre, sino que todas las cosas son transformables, digamos, ¿no? Y que estamos para eso. Y entonces retomando esta idea con la que empezamos, que las artes tienen, la gran potencia de las artes es mostrar en ese desorden del mundo los otros órdenes y los mundos posibles. Creo que nuestro gran desafío sigue siendo ese, mostrar que hay otros mundos posibles,
que hay otros modos de vivir, que son un vivir bien, que es un vivir bien con esa construcción comunitaria, que ahí es donde uno construye las felicidades más profundas, más relevantes, más trascendentes, ¿no? Que es cuando se hermana con los otros. Viendo Bolivia, por ejemplo, ¿quién puede discutir la enorme felicidad de ese pueblo recibiendo y la enorme potencia estética de esos actos, ¿sí? Potencia estética significativa, multicultural que había ahí, cómo rescataron, y una de las cosas que sostuvo, ¿sí?, la resistencia fue el sentido de la huipala. Entonces, fíjate cómo esa bandera pasa a ser un significado simbólico, poético, metafórico, que construye sentidos de lucha. Bien, en eso estamos nosotros. No hay un Dios que haya creado para siempre, por suerte, lo vamos a transformar, vamos tras un mundo, el mejor de los mundos que podamos crear, ¿sí? Con la mejor igualdad posible o esa distribución de lo sensible de la que habla Rancière, y con esos festejos comunitarios que siempre tiene el pino ahí, que anda la gente dando vuelta con los bombos y los papeles que caen y que recogen ahí las memorias para enseñarnos para dónde ir, porque no todos los pueblos construyen sus salidas de manera igual. Nosotros creo que algo tenemos que ver con esa salida del bombo, más que con la huipala. Tenemos más que ver con esas salidas de los tamborileros, de los orilleros, del tango, de la samba, de la chacarera, del rock, ¿sí? De ese cine queda muy bueno, ¿no? Seguro dejo todas las artes a los costados, pero ese es creo que es nuestro deber como universidad y como artistas, ¿no? Gracias, Ana. Tomamos como nuestro el homenaje a Pino, tan justo y merecido. Damián, te paso la palabra. Bueno, vos pedís que cerremos, pero con un tema que planteando una idea que tenemos que empezar de nuevo. Pero bueno, la pregunta por el porvenir, creo que, y por el futuro, es la pregunta que las universidades nos tenemos que hacer todo el tiempo. O sea, nosotros empezamos a formar un estudiante para un mundo que hoy es dentro de 5 años, que ya sabemos que es una bocha de años hoy. Y armamos planes de estudios que además duran 15 o 20, que es una eternidad. Por lo tanto, el futuro tiene que ser, y el porvenir, nuestra reflexión permanente. Hay un antropólogo que a mí realmente me gusta muchísimo, que se llama Paduray, que tiene un libro que se llama El futuro como hecho cultural. Y yo diría, bueno, el desafío es construir este futuro y darnos y asumir que el futuro es un hecho cultural, y construirlo desde la ética, y las universidades contribuir a construir ese futuro desde una ética de la posibilidad frente a la ética de la probabilidad, ¿no? De esto que decía Arturo al principio, de la perspectiva, que construye muy en términos de lógica de las tendencias, de lo probable, donde de alguna manera está todo ya determinado, y que es lo que hoy sustenta sin ninguna duda el nuevo modo de especulación del capitalismo, ¿no? Que se basa en esto que Naomi Klein llama la economía del desastre. O sea, bueno, hoy hay muchas, el capitalismo financiero sigue lucrando a tasas impresionantes con lo que inclusive hoy nos está pasando. Y estamos usando una plataforma que debe haber recaudado de miles y miles y miles de millones de dólares en la pandemia. Yo llegué a plantear la hipótesis en algún momento de si el virus no lo creó Zoom.
Pero, digo, el capitalismo del desastre, digamos, creo que hoy se rige más que nunca en esta ética de la probabilidad, y las universidades tenemos que empezar a construir la idea de la posibilidad del futuro, sobre todo para sociedades como las nuestras, donde millones de personas no tienen futuro, o no sienten, peor aún, que tienen futuro, donde el futuro es un lujo. O sea, como decía Jorge, nosotros tenemos el lujo de estar en nuestras universidades, de trabajar en este espacio, y sí, es un lujo poder pensar esto que estamos pensando, pero hay personas que no tienen el lujo del futuro, y las universidades tienen la obligación con esa sociedad y con esas personas de construir futuros posibles, y a su vez de trabajar junto a esos compañeros y compañeras que tenemos que ayudar a incorporar a la sociedad de la que se están cayendo, ¿no? Creo que ese es el gran desafío de las universidades para el porvenir. Gracias, Damián. Antes de darle a Calzoni para el cierre, les quiero agradecer muchísimo la participación de ustedes, la riqueza de las reflexiones, las preguntas que, como decía Arturo, quedaron flotando, que de eso se trata, educar también, de abrir nuevos interrogantes. Saludo a Matías Brera y Carlos Elarrayán, que son mis socios en este proyecto de la revista Orillera, con quienes definimos este nombre que tanto les gusta, pero que la verdad que no es muy original, porque Avellaneda está sobre el riachuelo. Hay 4 puentes que lo cruzan de ida y vuelta con la ciudad de Buenos Aires. El nombre venía cantado. Avellaneda es absolutamente orillera, pero entiendo que el concepto atrae porque nos gusta mucho siempre caminar en esos filos orilleros para pensar mejor el mundo. Así que les agradezco. Esta es la anteúltima emisión de este año. La próxima será en 15 días, que viene con todo. Pequeño aviso, va a venir con cine incluido. Así que, bueno, los despido y les doy el cierre a Jorge Calzoni. No, un saludo nada más, está todo dicho, la verdad que un placer, un gusto enorme haber compartido este espacio. Gracias, Rodolfo, a todos los chicos que trabajan en Orilleras. Creo que nos quedó un buen material para pensar, reflexionar y para poder seguir debatiendo, ¿no? Que es lo importante de estas conversaciones. Así que un abrazo grande a todas y a todos. Bueno, los despido. Gracias, hasta la próxima y gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao.